Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y que sigan disfrutando de lo que queda de domingo, compartiendo su tiempo con nosotros. Hoy en nuestro programa conoceremos nuevas formas de depurar las aguas residuales con un sistema que no emite malos olores y que tiene el aspecto de un campo de golf o de un jardín. También conoceremos muchas cosas más, pero antes vamos a dar paso a nuestras noticias breves de innovación tecnológica. La primera de ellas la debemos a un inventor belga que ha desarrollado una ducha ecológica en la que se recicla el agua y se utiliza para llenar la cisterna del inodoro. De los 120 litros de agua que utilizamos diariamente los europeos, unos 50 se emplean en la higiene corporal, pero gran parte del agua que se pierde por el desagüe de la ducha se podría recuperar y reutilizar en la higiene del inodoro si utilizáramos el sistema diseñado por el belga Tony Cavalieri, conocido en Internet por sus curiosos inventos. Él ha diseñado una ducha ecológica que filtra el agua y la utiliza en el inodoro. Con este sistema se podría ahorrar hasta un 40% del agua que se utiliza en el hogar. Ya hay una industria interesada en fabricar y comercializar la ducha ecológica que podría estar disponible el próximo verano. Ya se ha cumplido un año desde que se pusieron en funcionamiento los primeros autobuses de pila de combustible. 9 ciudades europeas, incluidas las españolas, Madrid y Barcelona, fueron las primeras en experimentar con esta tecnología que ha conseguido una gran aceptación entre los ciudadanos. Los autobuses de pila de combustible son silenciosos, reducen la contaminación y su rendimiento es comparable a los transportes que utilizan combustibles convencionales. Dentro del quinto programa marco de investigación de la Unión Europea nació el proyecto destinado a estudiar el rendimiento de los autobuses de pila de combustible. De eso hace ya un año y los resultados confirman la viabilidad de este medio de transporte público, innovador, limpio y con alta eficiencia energética. Londres, Ámsterdam, Hamburgo, Luxemburgo, Oporto, Estocolmo, Stuttgart, Reykjavik, Madrid, Barcelona y la ciudad australiana de Perth han sido los distintos escenarios en los que se ha desarrollado la experiencia piloto para comprobar el funcionamiento de los autobuses de hidrógeno con distintas temperaturas, topografías y niveles de congestión. El éxito registrado en este primer año de funcionamiento indica que las células de combustible constituirán en el futuro una alternativa al gasóleo. El único inconveniente de momento es el alto coste de los vehículos. Una técnica española para depurar el agua con energía solar ha sido la ganadora del Premio Europeo a la Innovación. La técnica consiste en la fotocatálisis solar y ha sido desarrollada por el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de Almería. La fotocatálisis solar consiste en aprovechar el poder desinfectante de los rayos ultravioletas procedentes del sol para depurar las aguas industriales y agrícolas. Es una forma eficaz y ecológica que consigue incluso depurar las aguas que han estado en contacto con pesticidas u otras sustancias químicas contaminantes. El funcionamiento es aparentemente sencillo. La luz se dirige a unos tubos de vidrio por donde pasa el agua y los rayos ultravioleta del sol producen una reacción química en la que el dióxido de titanio actúa como catalizador. Con esta reacción química se consigue descontaminar el agua. Para escalar este proceso a nivel industrial han sido necesarios más de 14 años de estudios en un proyecto de investigación donde se han invertido casi una decena de millones de euros. Ahora hay varias empresas interesadas en este proyecto desarrollado por el CIEMAT de Almería, que ha sido escogido por el jurado de los premios europeos Grand Prix para otorgarles el premio a la innovación. Las plantas para la depuración de aguas residuales no tienen por qué desprender malos olores ni tener el aspecto que tienen en la actualidad. Una nueva técnica denominada depuración simbiótica permite reutilizar las aguas residuales en plantas subterráneas que pueden tener el mismo aspecto que un jardín, una pista de tenis o incluso un campo de golf. Les contamos en qué consiste esta nueva técnica con la que pronto se depurarán todas las aguas residuales del campus universitario de Espinarzo. La depuración simbiótica es una tecnología limpia y ecológica, válida para cualquier tipo de agua residual orgánica, un sistema de depuración natural que no produce olores y que se realiza bajo tierra. La presencia de áreas verdes instaladas sobre la superficie de la depuradora le confiere un aspecto similar a este. El paisaje y el proceso de depuración establecen una relación simbiótica a la que se debe el nombre de esta nueva tecnología. ¿Por qué esa simbiosis? Pues porque la depuradora le otorga la justificación medioambiental a esa zona verde
que aquí en Murcia parece como si no es una zona verde con mucha justificación medioambiental, parece que no podemos generar nuevas zonas verdes. El plan hidrológico nos impide crecer en zonas verdes. Esta zona verde sería una zona verde que está asociada a la depuradora, es la tapadera de la depuradora. La depuración simbiótica se ideó hace 5 años y ya es una alternativa viable y contrastada científicamente en numerosas experiencias. La Universidad de Murcia es una de las instituciones que ha investigado sobre esta tecnología y en vista de los resultados obtenidos la va a implantar para depurar las aguas residuales del campus de Espinardo. En la planta piloto los resultados han sido extraordinarios, tanto es así que prácticamente en muchas de las experiencias que hemos realizado en las últimas columnas aquí en planta piloto, y esperemos que en el sistema pues ya a escala real funcionen igual, han desaparecido una gran mayoría de los microorganismos que son, por una parte, indicadores de contaminación y por otra, patógenos, realmente patógenos, que pueden causar enfermedad. Los resultados que arrojados en la planta piloto son magníficos hasta el punto de que a partir de la segunda fase de la depuración podría ser ya reutilizada el agua sin ningún tipo de problema desde el punto de vista físico-químico. Una depuradora simbiótica está formada por una base impermeable que evita la filtración de las aguas residuales. Sobre ella se ubica un lecho de gravas en el que se instala una red de goteos con la que se aplican las aguas que se van a depurar. Las bacterias que habitan en las gravas son las encargadas de realizar la depuración del agua mediante un proceso biológico natural que se repite en sucesivas fases. El sistema lo que hace es potenciar extraordinariamente bien la acción de los microorganismos. En las aguas residuales tenemos microorganismos no deseados para luego la reutilización del agua, y estos son virus y son bacterias fundamentalmente. Hay algunos otros tipos, pero fundamentalmente virus y bacterias. Pues otros microorganismos cuyo desarrollo se potencia en todas estas columnas de planta piloto y luego en la depuración que se va a construir, son los que determinan la desaparición de los microorganismos malos, diríamos, los indeseados. Este proceso se realiza en presencia de oxígeno y por lo tanto no se producen malos olores. El oxígeno que necesitan los microorganismos, las bacterias y microorganismos para depurar la materia orgánica disuelta que lleva el agua residual, lo toman del aire que está ubicado entre los huecos de las partículas de grava, y cuando se consume, debido a un gradiente de concentración entre esa zona y el oxígeno atmosférico del aire, pues penetra por difusión para ir suministrando todo el que se consume en todas las etapas de la depuración. Y con oxígeno la materia orgánica no huele. En principio, en el momento que empieza a depurar, empezamos a introducir el agua, ya solamente por el hecho de introducir el agua capta oxígeno y desaparece el olor. Una vez depurada el agua en la fase biológica, cae por gravedad hasta la base impermeable, desde donde se conduce a los puntos de bombeo o almacenamiento. En el proyecto que ha presentado la Universidad de Murcia está prevista la construcción de una laguna en la que se almacenará el agua depurada. El humedal no solo servirá como una nueva zona de recreo dentro del campus de Espinardo, sino que también servirá para realizar la fase terciaria de la depuración. El agua de la última fase de la depuración simbiótica pasaría al humedal, donde se implantan distintos tipos de vegetación que absorben o retienen el contenido de nitrógeno, bajándolo considerablemente. Entonces, un agua ya con tratamiento terciario a través de humedal, pues se entiende que es un agua de una calidad excelente. El lecho de gravas en el que se produce la fase biológica de la depuración está cubierto por arena silicia en la que se pueden desarrollar distintos cultivos. La vegetación, además de dar un aspecto agradable a la depuradora, evita la evaporación del agua. Evita la evaporación. Si tuviéramos toda ese agua en ese mismo formato, capilar, pero en una zona inmensa, la mayor parte del agua se nos evaporaría. Pero aquí no se evapora porque está tapada, o sea que realmente está también haciendo una labor importante esa zona verde a esa depuradora. Un proceso de depuración donde la etapa propiamente dicha de la depuración es subterránea, pues no hay pérdida directa, no hay tasa de evaporación directa, simplemente la que se produzca por evapotranspiración a través de las plantas que están sobre la zona superficial.
La depuración simbiótica es una alternativa a los sistemas actuales de depuración de aguas que aporta numerosas ventajas. Además de eliminar los malos olores y el impacto visual de las plantas tradicionales, evitan los problemas de fangos e impiden la generación de algas. En las plantas de depuración simbiótica aumenta el rendimiento hidráulico y los operarios no están en contacto con las aguas residuales. Son plantas sencillas de instalar y de fácil mantenimiento. A continuación vamos a conocer un proceso industrial con gran tradición en la región de Murcia. Se trata de la fabricación de zapatos y zapatillas con suela de caucho, un proceso conocido en el sector como vulcanizado. Les contamos cómo se realiza y cómo han evolucionado las industrias de vulcanizado de la región para subsistir frente a la creciente competencia que llega cada vez más fuerte desde los países asiáticos. Distintas telas, bordados y suelas de colores se combinan dando como resultado una gran variedad de productos, con un aspecto muy diferente al que tradicionalmente se relacionaba con los zapatos procedentes del sector de vulcanizado. Y es que la innovación y el diseño es la principal herramienta con la que cuentan las industrias que se dedican a esta actividad para mantener su competitividad frente a la creciente competencia. La situación por la que se está pasando el sector general del calzado es difícil y una de las salidas hacia adelante que las empresas estamos viendo pues proponer colecciones muy atrevidas, entonces esa fase empezaría por un buen diseño, una buena mezcla de tejidos, tener gusto en la mezcla según las tendencias, insisto, de tejidos, coloridos, distintas materias, y dentro del proceso de fabricación eso sería la primera fase. Y en esta primera fase de diseño se crean los modelos. Se realizan en cartón para hacer los ajustes de las tallas y comprobar las cualidades estéticas y de confort para el zapato. Una vez que se obtiene el modelo, se crean los troqueles de hierro que se utilizan para cortar las piezas de la tela en la fase de producción. Para cada zapato se utilizan varios troqueles con los que se cortan los patrones necesarios para fabricar los distintos modelos. Mi empresa Okiti acaba de llegar de una feria internacional en Italia donde hemos presentado ya la colección de invierno 2005 y tanto en bebé, que tenemos 2 líneas, como en cadete y señora aproximadamente tenemos en torno a unos 30 modelos y luego dentro de esos 30 modelos caben muchas combinaciones de materias, de tejidos, de bordados, con lo cual digamos que es indefinido. Una vez cortado el tejido, se llevan a la planta de cosido, donde se unen las piezas de telas que componen el zapato. Las costureras utilizan máquinas de coser industriales, que son específicas para cada uno de los trabajos que se realizan en esta fase de la producción. Unas son para el cosido de la planta, otras para las cintas de ribete, el ensamblaje de las piezas y el cierre de los zapatos con los bordados y acabados pertinentes son otros de los trabajos que se realizan en esta fase de cosido. Paralelamente a este proceso en el que se trabaja con el tejido, en la planta química se realiza la fabricación de la suela de caucho. Es el proceso más complicado que tiene una fábrica de vulcanizado en su interior. Por eso la gran mayoría de las empresas de calzado vulcanizado le sirven ya el caucho terminado para producir su producto. Pero nosotros en su día contemplamos que dentro del artículo de calidad que queremos ofrecer a nuestra clientela, lo más básico es una buena goma, con unas propiedades de flexibilidad que no pese, porque al fin y a la postre va a hacer que el producto sea cómodo. El caucho crudo se mezcla con más de 20 productos químicos. Las fórmulas que se utilizan son específicas para este sector y le confieren al caucho mayor consistencia y brillo. Una vez que se ha realizado la mezcla, se somete a un tratamiento térmico en el que se estabiliza la masa. Más tarde, se introduce en esta máquina en la que se obtiene ya el grano de caucho que se utilizará en el proceso de vulcanizado. Se fabrica en distintos tonos para realizar suelas que combinen con el color de las telas y en algunos casos el caucho se fabrica también con aromas para dar un olor personalizado al producto. Las máquinas de vulcanizado trabajan a 150 grados centígrados. Tienen un molde con la forma de la suela donde se introduce el grano de caucho y cuentan con un molde en forma de pie que se viste con el zapato.
La presión y la temperatura hacen que el caucho adopte la forma de la suela y se fije en la zapatilla, aportándole la protección y consistencia necesaria. El producto ya terminado se coloca en unas perchas en las que se traslada hasta la zona de acabado y envasado. En esta última fase se introducen las plantillas, se rematan los detalles y se comprueba la calidad del producto para embalarlos y comercializarlos en toda Europa. En la actualidad el mercado principal que tenemos es Europa, básicamente es Europa, y también a pesar del problema dólar, que no vamos a reiterarlo ahora, estamos también trabajando muy bien con Japón y con Canadá, pero básicamente nuestro mercado en la actualidad es Europa. La última apuesta de esta empresa por la innovación ha sido el desarrollo de un nuevo sistema de producción en el que el caucho se sustituirá por poliuretano. El proyecto de investigación y desarrollo se ha realizado en colaboración con el Centro Tecnológico del Zapato, en el que se ha comprobado la eficacia del material y se ha optimizado el proceso para escalarlo a nivel industrial. 3 años de investigación se han invertido en este proyecto, con el que se han podido comprobar las ventajas de este material, el poliuretano, que aporta más resistencia y con el que ya se han fabricado una pequeña producción que servirá para empezar a comercializar el nuevo producto, en el que hay puestas muchas esperanzas. Y nos despedimos hoy con una historia, la de las Fuentes de Montjuïc, una obra de Carlos Buigás que utilizó sus conocimientos de ingeniería para crear una obra de arte con la que nace el concepto de luminotecnia. Les contamos cómo nació esa fuente mágica y cómo son las infraestructuras que hacen posible que disfrutemos de esas combinaciones de luz y de agua que se han convertido en un emblema de la ciudad de Barcelona. Barcelona en 1929 se prepara para acoger la segunda exposición internacional, un acontecimiento que requería una obra sorprendente, como fue la creación de un río de luz y de agua que brotó de la montaña de Montjuïc para desembocar en una espectacular fuente de color. La colosal obra sigue presidiendo el paisaje de la ciudad condal, marca el eje de la avenida María Cristina y crea un microclima del que se puede disfrutar en la noche catalana. Esta atracción que continúa embriagando los sentidos de los visitantes se la debemos a Carlos Buigás, quien decidió embellecer las tinieblas con esta obra que combina el arte y la ingeniería. Más de 3 millones de litros de agua recorren las grandes tuberías de impulsión y las toberas diseñadas por Buigás. Las motobombas mueven 2.600 litros por segundo que circulan por 3 lagos escalonados y comunicados entre sí. En ellos intervienen más de 1.500 kilovatios de iluminación y fuentes que se alternan y obtienen como resultado más de 7 millones de combinaciones diferentes de luz y de agua. Una obra que refleja la inteligencia y sensibilidad de un genio como Carlos Buigás, una fuente mágica reflejo del espíritu creativo del ingeniero.